El secreto que nunca debí descubrir en el Área 51. Hay cosas que, una vez las ves, no puedes dejar de verlas. Y lo que presencié en el Área 51 durante aquellos 5 años, me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Mi nombre no importa. De hecho, legalmente, ni siquiera existo en los registros de ese lugar. Pero lo que voy a contarte hoy, lo que finalmente he decidido revelar después de una década de silencio, cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que realmente sucede en esa instalación del desierto de Nevada. Porque verás, todo lo que crees saber sobre el Área 51 es una mentira cuidadosamente construida. Pero la verdad es mucho más perturbadora de lo que cualquier teoría de conspiración podría sugerir. Era el año 2009. Acababa de terminar mi doctorado en física cuántica en el MIT cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Un número privado, una voz sin nombre, una oferta que, según me dijeron, se hacía solo una vez en la vida. Doctor, su trabajo sobre la teoría de campos unificados ha llamado nuestra atención. Tenemos un proyecto que requiere exactamente su expertise. El salario es generoso. Pero hay condiciones. Las condiciones eran simples y aterradoras. 5 años de mi vida, 0 contacto con el exterior, completo aislamiento y un acuerdo de confidencialidad que, si violaba, significaría más que perder mi carrera. Significaría perder mi libertad. Acepté. Dios mío, acepté sin siquiera saber en qué me estaba metiendo. El primer día en la instalación fue desorientador. Te venden la historia de que el Área 51 es solo una base de pruebas de aeronaves experimentales. Y sí, eso sucede allí, pero es solo la superficie, una cortina de humo para lo que realmente ocurre 200 metros bajo tierra. Me asignaron al sector 4, nivel gamma. 23 científicos trabajábamos allí, todos con el mismo nivel de clearance, todos con la misma expresión en los ojos. Una mezcla de fascinación y horror absoluto. El primer mes fue orientación, protocolos de seguridad, procedimientos de emergencia, y poco a poco nos fueron revelando fragmentos de información. Nunca el panorama completo, nunca suficiente para entender realmente qué estábamos construyendo, hasta que llegó el día 34. Recuerdo la fecha exacta, 15 de marzo de 2009. Me llamaron a la cámara principal, una sala circular de unos 50 metros de diámetro, con paredes recubiertas de un material que nunca había visto antes. Absorbía la luz de una manera imposible, como si el espacio mismo se curvara alrededor de ella. Y en el centro había algo que desafía toda lógica. Flotaba a 1 metro del suelo, no con imanes ni cables, simplemente flotaba. Era una esfera de aproximadamente 3 metros de diámetro, con una superficie que parecía líquida pero mantenía su forma perfectamente. Y dentro de ella podías ver cosas, imágenes, movimientos, como si estuvieras mirando a través de una ventana a otro lugar, otro tiempo, otra realidad. Bienvenido al Proyecto Cronos, me dijo el director, un hombre al que solo conocíamos como el Coronel. Lo que está viendo, doctor, es el resultado de 30 años de investigación, y usted va a ayudarnos a entenderlo. Me quedé paralizado, porque en ese momento comprendí algo fundamental. Esto no era tecnología humana. Los siguientes 3 años fueron los más intensos de mi vida. Trabajábamos 18 horas diarias, 7 días a la semana, sin descansos, sin días libres. El tiempo bajo tierra pierde significado cuando nunca ves el sol. Descubrimos cosas increíbles. La esfera no era un objeto en el sentido convencional, era un punto de intersección, una grieta en el tejido del espacio-tiempo que de alguna manera había sido estabilizada y contenida, y a través de ella podíamos ver fragmentos de otros lugares, otros tiempos. Pero había algo más, algo que nos prohibieron investigar durante el primer año. A veces, cuando observábamos la esfera durante horas, jurábamos ver movimiento deliberado del otro lado, como si algo nos estuviera observando de vuelta. En mi segundo año, uno de mis colegas, el doctor Marcus Webb, comenzó a comportarse de manera extraña.
Pasaba horas frente a la esfera, sin parpadear, sin moverse. Cuando le preguntábamos qué veía, solo sonreía y decía, «Lo entienden, ellos entienden lo que somos». Una semana después, Marcus desapareció. Oficialmente nos dijeron que había sido transferido a otro proyecto, pero yo estaba allí esa noche. Vi cómo se acercó a la esfera, vi cómo la tocó, y vi cómo fue absorbido por ella en un destello de luz que me dejó ciego durante 2 días. Nadie habló del incidente. Retiraron su escritorio esa misma noche, borraron su nombre de todos los registros, y al día siguiente había un nuevo científico ocupando su lugar, como si Marcus nunca hubiera existido. Esa fue mi primera lección real sobre el Área 51. Las personas son desechables. El proyecto es eterno, pero no podía irme. Físicamente estaba atrapado por mi contrato. Pero más que eso, estaba obsesionado. Necesitaba entender qué era esa cosa, de dónde venía, qué quería. En mi tercer año, finalmente me dieron acceso a los archivos clasificados. Lo que leí esa noche me quitó el sueño para siempre. La esfera no había sido creada por nosotros. Había sido descubierta en 1947, cerca de Roswell, Nuevo México. Sí, ese Roswell. Pero el incidente real no fue un globo meteorológico ni una nave extraterrestre estrellada. Fue la esfera, manifestándose espontáneamente en el desierto durante una tormenta eléctrica masiva. Cuando los militares llegaron, encontraron un círculo perfecto de arena cristalizada rodeando la esfera flotante, y dentro del círculo, cuerpos, no de extraterrestres, de humanos, pero humanos que no deberían haber estado allí. Vestían ropas de diferentes épocas, algunos con uniformes militares de la Segunda Guerra Mundial, otros con vestimenta del siglo XIX, incluso uno con lo que parecía ser una toga romana. Todos estaban muertos, y todos mostraban la misma expresión en sus rostros: terror puro. Los científicos de 1947 intentaron destruir la esfera, le dispararon, la bombardearon, intentaron sepultarla. Nada funcionó, así que la movieron, la estudiaron, y lentamente, a lo largo de décadas, comenzaron a entender fragmentos de lo que era. No era una máquina, no era tecnología, era un fenómeno natural del universo que simplemente no debería ser posible según nuestras leyes físicas. Un punto donde todas las posibles realidades convergían. Un lugar donde el pasado, el presente y el futuro coexistían simultáneamente. Y nosotros, en nuestra arrogancia infinita, estábamos tratando de controlarlo. En mi cuarto año, el proyecto dio un giro oscuro. El coronel llegó una mañana con órdenes nuevas. Comenzaríamos pruebas humanas. Me negué, grité, amenacé con ir a las autoridades. El coronel simplemente se rió. ¿Qué autoridades, doctor? Esto es más grande que el Congreso, más grande que el presidente. Esto es la supervivencia de nuestra especie. Trajeron voluntarios, o al menos eso nos dijeron. Prisioneros condenados a muerte que habían aceptado participar a cambio de clemencia para sus familias. Uno por uno los enviamos a través de la esfera. Ninguno regresó. Bueno, no exactamente, porque aquí está la parte que me rompe cada noche. Algunos sí regresaron, pero no eran las mismas personas que habían entrado. El primero que volvió, un hombre llamado James Richardson, emergió de la esfera después de exactamente 4,7 segundos. Estaba gritando en un idioma que ningún lingüista pudo identificar. Sus ojos se movían en direcciones imposibles, como si estuviera viendo en dimensiones que nosotros no podíamos percibir. Murió 3 horas después, pero antes de morir, escribió algo en la pared de su celda con su propia sangre. Una ecuación que, cuando la analizamos, describía perfectamente la estructura cuántica de la esfera. Una ecuación que le habría tomado décadas de estudio avanzado comprender. Pero James Richardson había abandonado la escuela secundaria. Continuamos con las pruebas, porque en el Área 51 el progreso científico justifica cualquier atrocidad. La última persona que vi entrar a la esfera fue una mujer. No sé su nombre real. La llamaban Sujeto 23. Era joven, quizás 25 años,
y cuando la llevaron a la cámara principal, me miró directamente a los ojos y dijo algo que aún me persigue. Ustedes no entienden lo que están abriendo. Del otro lado, algo ha estado esperando y ahora, finalmente, les hemos mostrado el camino de regreso. Entró a la esfera y esta vez fue diferente. La esfera comenzó a pulsar, las luces de la instalación parpadearon y por primera vez en 60 años, la esfera cambió de tamaño, comenzó a expandirse, evacuamos el sector 4, sellamos el nivel, pero incluso 2 niveles más arriba podíamos sentir las vibraciones, como si algo masivo estuviera empujando contra la realidad misma, tratando de abrirse paso. Se detuvo después de 8 horas. La esfera volvió a su tamaño original, pero cuando regresamos a la cámara principal, algo había cambiado. Había marcas en las paredes, símbolos que no habían estado allí antes, y en el suelo, perfectamente dispuestos en un círculo alrededor de la esfera, estaban los cuerpos de todos los sujetos de prueba que habíamos enviado, incluyendo algunos que habían desaparecido años antes, mucho antes de mi llegada. No estaban muertos, sus corazones latían, pero no despertaban, y si los movías del círculo incluso 1 centímetro, morían instantáneamente. Esa noche, el coronel me llamó a su oficina. Me dijo que mi contrato terminaba en 6 meses y que sería liberado como estaba planeado, pero me hizo firmar documentos adicionales, documentos que básicamente me convertían en un fantasma si alguna vez hablaba. Lo que has visto aquí, me dijo, es solo el comienzo. Hay instalaciones como esta en todo el mundo. Todas están estudiando lo mismo, porque algo está viniendo, doctor, algo que nuestros ancestros predijeron, y necesitamos estar preparados. Salí del Área 51 en noviembre de 2014. Me dieron una identidad nueva, un historial fabricado y suficiente dinero para nunca tener que trabajar de nuevo. A cambio, dejé atrás todo lo que era. Durante años intenté olvidar. Me mudé a una cabaña en Montana. Dejé la física. Intenté vivir una vida normal. Pero no puedes huir de algo así, porque cada vez que miro al cielo nocturno, cada vez que veo las estrellas, me pregunto si estamos realmente solos, o si algo del otro lado de esa esfera está mirando hacia atrás, esperando pacientemente el momento perfecto para cruzar. La razón por la que finalmente decidí hablar, romper mi silencio después de todos estos años, es simple. Hace 3 semanas vi algo en las noticias. Un evento astronómico inexplicable en el desierto de Nevada, un destello de luz que los científicos no pueden explicar, el mismo tipo de destello que vi la noche que la esfera se expandió, y me di cuenta de algo aterrador. Si estoy hablando ahora, si estoy violando todos mis acuerdos, arriesgando todo, es porque ya nada importa, porque creo que lo que sea que estaba del otro lado de esa esfera finalmente encontró la forma de cruzar. Y si tengo razón, si todo lo que presencié, todo lo que descubrí era real, entonces la humanidad tal como la conocemos está a punto de enfrentar algo para lo que ninguna cantidad de preparación militar o científica podría habernos preparado. Miro mis manos mientras escribo esto y veo que están temblando. No de miedo. Bueno, no solo de miedo, sino de la terrible certeza de que al trabajar en el Área 51, al participar en esos experimentos, yo fui parte de abrir una puerta que nunca debió abrirse. Y ahora, mientras el mundo continúa ignorante, mientras la gente vive sus vidas normales sin saber lo que acecha en las sombras de nuestra realidad, yo sé la verdad. No estamos solos, nunca lo estuvimos, y lo que viene no es lo que esperábamos, pero tal vez, solo tal vez, al contar esta historia, al plantar esta semilla de conocimiento en tu mente, cuando finalmente suceda, cuando la verdad sea revelada al mundo, no estarás completamente desprevenido, porque esa es la única redención que puedo buscar ahora, la única forma en que puedo dormir por las noches sabiendo lo que sé, compartir la carga de este conocimiento terrible y esperar que de alguna manera marque la diferencia.